Hola, ¿qué tal? Nosotros somos 9 más 1. Yo soy Linda, soy emprendedora. Y yo soy Joaquín, emprendedor. Hoy les queremos platicar un poco acerca de lo que es 9 más 1. 9 más 1 surge de la numerología, de lo que es Joaquín y lo que soy yo. Mi numerología de misión de vida es el número 9 y de Joaquín es el número 1. Fusionados somos 9 más 1. ¿De qué vamos a hablar hoy, Joaquín? Bueno, algo de lo que queremos hablar en nuestro primer podcast es sobre los miedos del emprendimiento. No somos necesariamente un podcast de emprendimiento como tal, pero algo de lo que nos gusta mucho es emprender. Y queremos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias sobre el emprendimiento, que pues ya con el transcurso de los años han sido varias y creo que podemos platicar un poquito sobre ellas. Normalmente uno de los principales factores que nos detienen cuando emprendemos es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque probablemente ya me encuentro trabajando en alguna empresa o siento que no tengo los recursos o la habilidad o el conocimiento o muchos factores que a veces nos detienen para poder empezar con un emprendimiento, ¿no? Y esto es algo que pues en los años platicando con muchas personas pues lo notas, ¿no? O sea, mucha gente tiene ganas de hacer un negocio, una empresa, pero hay un miedo, ¿no? Hay un miedo latente a iniciarlo que limita ese crecimiento o esas ganas, ¿no? Muchas veces, claro, lo principal es el miedo a perder el ingreso, ¿no? O sea, estás en una empresa y de repente, pues cuando piensas en un emprendimiento crees que hay que salirse de esa empresa y bueno, y empezar con algo totalmente desde cero, ¿no? Y pues eso genera, pues de entrada, me imagino que una ansiedad terrible, ¿no? Y no es necesariamente el modo de iniciar con un emprendimiento, o sea... Bueno, pero no solo el emprendimiento empieza desde que estás trabajando en una empresa. Creo que un emprendimiento es una idea que te surge en base a una necesidad. O sea, no sé, pierdes el empleo y necesitas hacer algo. Claro, sí, tienes un motivante, o sea, de hecho ya traes también una inercia de trabajo, o sea, porque no solo es perder el empleo, sino que te levantas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, a veces no tienes ni siquiera la menor idea, ¿no? Entonces, es perder ese miedo, pues es un trabajo que puedes hacer poco a poco con el transcurso de los días, ya sea que ya estés trabajando en un negocio o que requieras o quieras hacer un emprendimiento, ¿no? Estos emprendimientos pues pueden ser desde lo más sencillo, o sea, desde, no sé, voy a sacar las cosas que tengo en casa que no uso y las voy a vender en internet, ¿no? O voy a hacer un pequeño bazar en el garage de mi casa y pues a ver quién llega y me compra, ¿no? O sea, o me anuncio en Facebook o en las redes o ver qué puedo hacer, ¿no? Y creo que de ahí inicia esa llamita, esa chispita que empieza a hacer las cosas más grandes, porque tarde o temprano se te acaba lo que tienes en casa para vender, pero ya tienes como que las ganas de seguir haciendo esta venta, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, ¿ahora dónde saco más cosas para vender? Y ahí es donde se empieza a hacer esta bola de nieve de emprendimiento, ¿no? O sea, se vuelve un emprendimiento y se vuelve no necesariamente un hobby, pero algo que te gusta hacer y que te motiva a levantarte todas las mañanas, ¿no? Sí, creo que es parte del emprendimiento hacerlo porque te gusta. Te gusta y creo que cuando haces algo con amor se vuelve más que un trabajo, un hobby, como lo dices. Entonces, cuando haces las cosas con amor, fluyen más fácil. Y dices, bueno, pues, ¿cómo empiezo un emprendimiento? Pues empiezas con lo que tienes. ¿Qué sé hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Porque realmente todo lo que tienes que hacer en la vida lo tienes que hacer con un sentido. Tienes que saber cuál es el motivo que te está orillando a hacer eso y le tienes que poner un sentido a lo que estás haciendo. Sí, creo que sí. O sea, debe tener un sentido para que también te motive a hacerlo con ganas y que no se sienta como una carga, ¿no? Creo que una de las cosas que te puede ayudar con esto es tener objetivos claros de lo que quieres hacer, ¿no? A veces cuando empiezas con un emprendimiento o cuando empiezas con una idea, las ideas pueden llegar a ir mucho en función del dinero, ¿no? Es que quiero ganar dinero, pero el problema es que el dinero no es un fin, el dinero es un medio para lograr tus objetivos, ¿no? Más bien,
el objetivo podría ser, no tengo un auto, quiero comprar un auto, ¿no? Aunque sea uno de uso, baratito, pero ese es mi objetivo, ¿no? Porque si pensamos en función del dinero, entonces realmente nunca hay un fin, o sea, porque el dinero no está diseñado para eso, o sea, el dinero está diseñado para ser un medio de cambio, ¿no? Y el aplicar objetivos específicos te ayuda a darles un tiempo y a conseguir esos beneficios, ¿no? De los objetivos. Además hay que recordar que cuando empiezas un negocio por necesidad, tardas el doble en que funcione a cuando realmente haces algo por querer hacerlo. O sea, si dices, voy a tener un negocio para tener dinero mañana, empieza la desesperación, empieza la angustia, el estrés de que no vende, porque no vende, qué hago para que venda, y entonces toda tu energía se enfoca en ese estrés de querer que funcione tu negocio. Sí, y es muy importante no dejarse influenciar por las ideas de otras personas. No con esto digo que no las tomes en cuenta, pero muchas veces, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y muchas veces esas ideas pueden contrarrestar las ganas que tú tienes de generar este emprendimiento, ¿no? Muchas de estas ideas que la gente nos da, principalmente a veces la familia, pues es porque es gente que nos quiere, ¿no? O sea, y no te quiere ver lastimado, o no te quiere ver sufriendo, o no te quiere ver abrumado por el dinero, el trabajo y esto. Pero aquí es importante que si tú ya estás convencido de tus ideas, las lleves a cabo. Y lo que la demás gente te diga lo tomes como una retroalimentación, pero no necesariamente lo que debe ser, ¿no? Porque muchas veces la familia o los amigos lo dicen en un buen plan, o sea, en un plan de cariño, pero no necesariamente es lo que tú requieres, ¿no? Es importante discernir de eso. El tip que yo podría decir es de que tienes que seguir tus corazonadas. O sea, creo que es importante que sigas lo que tus instintos te dicen. Bueno, es que a lo mejor yo soy muy sentimental, Joaquín, perdóname. Pero es que yo me dejo llevar mucho por las energías, por las intuiciones, por los números, como bien dijimos. Entonces, si tú crees que o tú sientes que es por ahí es. Si tu cuerpo te está diciendo por ahí no es, no le busques, por ahí no es, de verdad, por ahí no es. Pero si tú traes la espinita de, oye, ¿por qué no pongo un negocio de esto? Porque soy muy buena haciendo pasteles, por ejemplo. Soy buena haciendo pasteles y la gente me ha dicho que mis pasteles son buenísimos. ¿Por qué no empiezo a poner un post en Facebook? Se hacen pasteles los sábados. Y si te gusta hacerlo y a la gente le gustan, ¿por qué no empiezas a emprender con algo que en lo que eres buena y a la gente le gusta? O sea, claro. ¿Por qué esperar a que haya una necesidad? Empecemos por lo que soy buena, en mi corazonada y en lo que lo que estoy viendo que la gente es receptiva hacia mí, ¿no? Claro, y además esto puede ir muy en función a cuando estás trabajando para una empresa y dices, bueno, yo quiero iniciar con un negocio, pero entre semana no me da tiempo porque, bueno, me dedico a esta empresa, ¿no? Justo ese ejemplo que pones puede ser una opción. Hacer pasteles los sábados o los domingos, ¿no? O decir que este día los vendo de tal hora a tal hora y puedes pasar por ellos, o me pongo yo en tal lugar y ahí puedes pasar por ellos, ¿no? Es una idea de cómo iniciar, pues de una manera más sencilla. Claro, va a requerir de un esfuerzo, ¿no? Porque claro, si tú estás trabajando para una empresa, pues muchas veces el sábado y el domingo es tu día de descanso. Pero también depende tu nivel de interés en este emprendimiento, ¿no? Si dices, yo pues siempre he querido poner mi pastelería o el negocio que sea, pues es un muy buen momento para aprovechar y experimentar y hacerlo, ¿no? Estás en un punto en el que es prueba y error y no pasa nada, ¿no? Y siempre estás en ese punto en el que es prueba y error y no pasa nada, solo que bueno, conforme vaya creciendo tu emprendimiento, pues tiene que ir agarrando cierta formalidad también, ¿no? Ciertos parámetros que te ayuden a ir siendo un mejor proveedor para tus clientes, ¿no? Pero sí, exactamente, este es un muy buen ejemplo. Iniciar los sábados y decir, nos vemos en tal punto, nos vemos en tal lado, o a tal hora hago esto y todos cáiganle, ¿no? No lo sé, a veces yo me pongo de lado en donde eres un empleado, porque ya fui empleada con un sueño de un emprendimiento. Ahora estoy del lado en donde ya soy emprendedora y en donde ya no trabajo en una empresa. Entonces me pongo en el papel de esas personas que están en un trabajo, que tienen el miedo de dejar el trabajo porque ya tienen algo estable, donde ya tienen una entrada económica estable, pero donde siempre han tenido la espinita de querer emprender.
Ahí dices, bueno, puedo hacerlo los sábados, pero como bien dices, son mis días de descanso, son mis días para hacer súper, son mis días para relajarme, son mis días para estar con mis amigos, con mi familia, como quieran descansarlos. Pero cuando de verdad quieres algo, lo haces. De verdad te buscas el tiempo para hacerlo. ¿Por qué te buscas el tiempo para estar en TikTok? ¿Por qué te buscas el tiempo para estar en Facebook? ¿Por qué te buscas el tiempo para hacer ejercicio? ¿Por qué no te haces el tiempo para hacer las cosas que realmente quieres hacer? Claro, sí. Entonces Muy creo válido. que si de verdad quieres hacerlo, te haces el tiempo. Y es muy complicado llevar un trabajo con un emprendimiento. Y si tu emprendimiento apenas va a empezar, es un poco más complicado. Demanda más tiempo, más atención, más energía. Pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta que ese emprendimiento te puede dejar más retribución económica que lo que te está dejando el trabajo en el que estás. Porque a lo mejor el trabajo en el que estás ya estás estancado, ya tienes roces con el jefe, roces con tu compañero de trabajo, no sé. Pero pues cuando entras al emprendimiento dices, esto es realmente lo que me gusta, esto lo veo como un hobby, pero no sabes en unos años cuándo. Un emprendimiento se trata de perseverancia, de paciencia. Entonces, después de un tiempo, te vas a empezar a dar cuenta que esto te está dejando tanto más emocionalmente como económicamente. En la vida creo que debe haber un equilibrio tanto profesional como emocionalmente. Entonces, Sí, correcto. el emprendimiento te lleva hacia eso. Perder el miedo es complicado, pero el miedo dicen que es cobarde. Una vez que enfrentas el miedo, ya no existe. Ya una vez que empiezas con un emprendimiento, el más pequeño, el más mínimo, como lo veas, empiezas a perder el miedo. Y como dijo Joaquín anterior, empiezas con el ¿qué hago para vender más? ¿Y ahora cómo le hago para progresar en ingresos? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago? Porque ese es el emprendimiento. Es una bolita de nieve que se va haciendo grande, 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 que al principio te cuesta trabajo como empujar y después no sabes en qué momento va a rodar. Sí, exacto. Va a rodar solita. Exacto. No, y además es importante tomar el miedo pues como una herramienta natural del ser humano. O sea, el miedo es algo que te previene de lastimarte, de sufrir, de caer en algún problema emocional, pero no debemos verlo como una barrera gigantesca, al contrario, debe ser como algo que tenemos que poder superar poco a poco. Claro, hay miedos, el miedo a la altura, que es un miedo natural, creo que si no estoy mal es el único miedo natural del ser humano, la altura, pero es importante tomar ese miedo como un punto de partida para salir adelante en las cuestiones que quieres hacer, ¿no? Y conforme vayas avanzando, pues van a ir saliendo otros miedos, ¿no? Que van a ser resultado de las nuevas experiencias, pero te vas a ir dando cuenta que lo que en un principio parecía complicado, pues después ya es muy fácil, muy sencillo. O sea, no... creo que esto también va muy de la mano con los hábitos que vayas generando en torno a tu emprendimiento, a tu vida en general. Y conforme vas repitiendo estos hábitos y los vas mejorando, los vas puliendo, te vas dando cuenta que un ejemplo muy sencillo en la vida de uno, ¿no? Te levantas, te arreglas un poquito, desayunas, si tienes perritos o gatos, les das de comer, estás ahí un ratito con ellos. Todo esto se empieza a volver un hábito y cuando menos te das cuenta, si al principio te tomaba 2 horas hacer todo esto, después de unos meses todo esto lo realizas en 1 hora o menos, ¿no? Entonces vas puliendo tus hábitos y los vas integrando a tu vida. Lo mismo pasa con los emprendimientos. Al principio a lo mejor la actividad que te tardabas 2-3 horas en realizarla, después de un rato ya la haces en 1 hora y puedes anexar nuevos hábitos, ¿no? O agregar nuevos intereses a tus emprendimientos, negocios, inclusive tu vida personal, ¿no? Es solo cuestión de irlos realizando poco a poco y entender que estos son mis rutinas diarias, lo que hago y lo que me gusta hacer, ¿no? Creo que el miedo al emprendimiento pues es muy racional, sobre todo también cuando hay incertidumbre, ¿no? Cuando hay incertidumbre sobre pues el qué voy a hacer, es que no tengo idea de qué realizar, híjole, es que siento que no tengo la capacidad o no tengo el dinero, los recursos. Todo esto es muy válido. Y una recomendación que yo te podría hacer, que también choca un poco con el estatus actual de la información que recibimos, es que siempre estamos recibiendo
golpes de información de gente súper exitosa, ¿no? No sé, Carlos Slim, el Canelo, muchas figuras de emprendimiento que ya están en un nivel pues muy superior empresarial o industrial y los vemos súper lejanos, ¿no? O sea, muchas veces dices, híjole, es que llegar al nivel de este cuate me va a tomar 5 existencias, ¿no? Pero yo te recomendaría algo más sencillo y que creo que te pueda retroalimentar mejor. En la familia siempre tenemos ejemplos. Por ejemplo, está el tío que tiene un negocio de X cosa, la tía que tiene su negocio de X cosa. Tomar ejemplos de ellos, o sea, porque también son gente exitosa, es gente que está saliendo adelante, es gente que está sacando adelante una familia, está sacando adelante un proyecto. Inclusive, por ejemplo, no necesariamente solo la familia, también amigos o familiares de los amigos, gente cercana, o sea, hay mucha gente exitosa a tu alrededor, o sea, puedes tomar ejemplo de ellos y no lo vas a sentir como un ejemplo inalcanzable, ¿no? O sea, o que demerite tu crecimiento, o sea, e inclusive es gente con la que puedes platicar y tener este apoyo de consejos, de, mira, estás haciendo esto, pero yo te recomiendo que mejor hagas aquello, ¿no? Te recomiendo que en tal temporada guardes un poco de dinero porque esta temporada a veces no es muy buena para vender, ¿no? Y detalles así, o sea, júntate con gente que también sea emprendedora porque es gente que te puede dar muy buenos consejos, ¿no? Proximidad es poder, Joaquín. Sí, exactamente. La proximidad es poder y el poder viene con una gran responsabilidad. Córtale, chavo. Spider-Man, así. No, o sea, creo que, o sea, muchas veces yo he escuchado que dicen que la gente no puede sola. O sea, dicen, sí. Ok, proximidad es poder, sí, proximidad es poder, efectivamente, porque muchas veces nos queremos montar en nuestra espalda el poder de querer hacerlo solo. Porque para que digan que yo solo lo hice, no, realmente no es así. Cuando estás iniciando un emprendimiento, necesitas rodearte de gente que lo esté haciendo para empezar a captar ideas de esas personas, de decir, ¿qué puedo aprender de él? Que ya tuvo una trayectoria de emprendimiento en el que tardó, no sé, 2 años en levantar su negocio de pasteles. O mi tío, que lleva haciendo un negocio de sondas quirúrgicas y que lleva 10 años y que ahorita es muy exitoso, ¿no? O sea, también es importante que no nos comparemos con los tiempos de los demás. Cada uno es dueño de sus tiempos. Sí, no correcto. Significa que si el tío levantó un negocio en un año, tú lo vas a levantar en un año. Claro. No es lo mismo. Todos somos diferentes, tenemos planes diferentes, estrategias diferentes. Entonces es muy importante que nos quitemos de la cabeza que si el tío levantó un negocio en un año, yo lo tengo que hacer en un año. Claro. No, y además una frase que recuerdo que te puede servir es con una mano en la montaña y con la otra subiendo, ¿no? No tienes que aventarte de golpe a hacer todo lo nuevo y dejando todo lo anterior atrás. O sea, puedes ir poco a poco, como dicen en algunos lados, campechaneándola, ¿no? Puedes ir, como hablábamos sobre los pasteles, mientras estás trabajando, los sábados vendo pasteles, ¿no? Y a lo mejor va a llegar un punto en el que ya le ganes más a los pasteles y digas, ok, ya es el momento en el que puedo dejar mi trabajo en esta empresa y ahora sí dedicarme a mi pastelería por completo, ¿no? Pero es poco a poco, es un proceso. Por ejemplo, podemos darte unos tips para iniciar. De entrada, bueno, en un emprendimiento puede ser tú con otra persona, o tú solo o tú y varias personas, ¿no? Para esto es muy importante que tengas una buena dinámica con estas personas. Si tú consideras que con alguna de las personas no va a haber una buena dinámica, ya inclusive desde antes de iniciar el emprendimiento, entonces sí es cuestión de pensarlo, ¿no? Yo te recomendaría que mejor no, o en caso de que sea necesario, dejar súper claras las cosas, ¿no? Y dejarlas claras en ese momento y más adelante conforme las cosas se vayan avanzando, ¿no? Ahora, si tu emprendimiento eres tú solo o con alguien más y con esa persona consideras que tienes una muy buena dinámica, pues yo lo que podría recomendarles es que lo primero que hagan es juntarse y a tener una lluvia de ideas, ¿no? Los dos tenemos ganas de emprender o yo tengo ganas de emprender, pero como que no me queda claro qué quiero hacer, ¿no? Vámonos al ejemplo de los pasteles. Quiero abrir una pastelería, pero pues pasteles hay miles de tipos, ¿no? Entonces lo primero que tengo que definir es qué pasteles voy a hacer, ¿no? O qué repostería voy a realizar.
Como hablábamos del ejemplo de trabajar en una empresa, qué días los voy a vender que no me afecte en mi trabajo, qué tipo de ingredientes voy a usar, o sea, mis pasteles son de un costo accesible, de un costo intermedio o van a ser caros, ¿no? Son pasteles, digamos que para el uso diario o son hechos a medida para eventos de cualquier tipo. No sé, hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Entonces es muy importante que agarres una hojita, un lápiz. Te recomiendo más que sea en físico, o sea, en una hojita y un lápiz. Yo sé que no es la cosa más ecológica, pero al escribir generas esta memoria que muchas veces escribiéndolo en una lap o en una tablet o en un celular no te genera, no es lo mismo, ¿no? La escritura como que genera esta retroalimentación en tu cerebro de las cosas que quieres realizar, ¿no? Quedan más grabadas. Y empezar a echar la lluvia de ideas, o sea, poner todo esto que te digo y de repente decir, bueno, ¿y cómo se va a llamar mi pastelería? ¿No? O sea, a lo mejor hay muchas veces tenemos la idea de lo que queremos hacer, pero no tenemos la imagen de lo que queremos proyectar, ¿no? Y entonces ya empieza también esa parte creativa de, bueno, ¿y cómo se va a llamar mi pastel? ¿Cómo se va a llamar mi pastelería? ¿Qué horarios voy a tener? Y ya empiezas como que a proyectarte un poco más, ¿no? En las ideas. Puedes también usar las redes sociales para proyectar la imagen de tu negocio, para darlo a conocer. Otro tip que te puedo dar es usar los grupos de Facebook para dar a conocer tus productos. Son herramientas, un grupo de Facebook es una herramienta muy poderosa, la verdad, para llegar a un mercado grande local que te puede ayudar a arrancar, ¿no? Si tu producto tiene capacidad inclusive o tu servicio de llegar a nivel nacional o internacional, bueno, eso ya son otras cuestiones, porque puedes hacer publicidad también en Face, en Instagram, en Google, puedes llegar a muchos rincones de la tierra, ¿no? Yo te recomendaría empezar local para que entiendas más tu negocio y ya una vez que domines ese mercado local, que ojo, por dominar no me refiero a que seas el monopolio de tu ciudad, sino simplemente entender el mercado y ya, o sea, no tienes que llegar al tope, puedes de ahí empezarte a ramificar a hacer envíos a otros estados, ¿no? Inclusive si tu producto tiene la capacidad de llegar a nivel internacional, también lo puedes lograr, o sea, hay muchas plataformas, ¿no? Yo te recomendaría ser un poco autodidacta y meterte a YouTube, a blogs, a foros y leer sobre este tipo de medios, ¿no? Otra de las cosas que te puedo recomendar, por ejemplo, es tener una plataforma de e-commerce. Con una plataforma de e-commerce puedes intercalar también el trabajar en una empresa y trabajar en tu e-commerce, ¿no? Ojo, sí va a requerir un trabajo físico tu e-commerce, ¿eh? O sea, no creas que la página web trabaja sola y hace todo por ti. Eso es una mentira. O sea, la realidad es que la página web es una interfase entre tu trabajo y tu cliente final. Pero últimamente hay que llevar los paquetes a la paquetería, hay que armarlos, hay que guardarlos, hay que generar las guías, hay que hacer mucho trabajo, ¿no? O sea, y este trabajo va a ser bueno, pero no te quedes con la idea de que es totalmente automatizado, ¿no? O sea, sí es importante tomar eso en cuenta. Hay muchas plataformas, muchas, y creo que el Internet y el comercio electrónico es una de las más habilitadoras para emprender desde cero y empezar a aprender el funcionamiento de un negocio propio, ¿no? Sí, parte del podcast de hoy es esta cuestión del miedo a emprender y cómo enfrentarlos, ¿no, Linda? Así es. Creo que lo que yo puedo decir como resumen de la charla que hemos tenido el día de hoy, digo, como ven, Joaquín es el experto en e-commerce, en negocios y en emprendimientos. Esta tarea para mí ha sido pues relativamente nueva. Yo era empleada con un sueño de emprender. Salgo de ser empleada y me meto al papel de emprendedora y de verdad no saben cómo lo estoy disfrutando. Existe el miedo, porque obviamente las personas que me conocen y me han visto, hay días en los que de verdad llegaba con una cara de terror y decía, es que ¿cuándo voy a ganar dinero? ¿Cómo le hago para ganar dinero en un mes? Porque tengo gastos del coche, de la casa, de la comida, de etcétera. ¿Cómo le hago? Entonces creo que la gente no paró de decirme, no tengas miedo, sé valiente, ten paciencia. Sé paciente y sé constante con lo que realmente quieres. Creo que podríamos resumir en eso. O sea, viéndolo en este lado que cuando eres nuevo es sé valiente, sé paciente y sé constante.
Sí, sí, correcto. Y el miedo, no necesariamente no tener miedo, sino enfrentarlo, ¿no? Miedo tenemos todos. Es una cosa muy natural, ¿no? Y es algo Y cuando enfrentas un miedo, viene otro. Exactamente. Y después viene otro. Sí. Y así sucesivamente, porque así es la vida. Exactamente. Pero entonces, cuando ya has avanzado tantos miedos y volteas atrás y dices, órale, lo que creía que era mi temor más grande, ya lo pasé. Y ahora Sí. estoy aquí. Y mañana tienes... Y yo creo que yo no lo llamaría miedo, Joaquín, lo llamaría reto. Ándale, exactamente. Y en vez de miedo se vuelven retos. Empiezan nuevos retos, nuevos retos, nuevos retos, porque tienes las herramientas y estás preparado mentalmente y con las herramientas necesarias para enfrentar ese reto. Correcto. Ya no es miedo. Ya, el miedo fue empezar. Salir de la barrita de salida de carrera. Cuando estás en la carrera, ya los demás empiezan a hacer obstáculos. Ahora cómo lo esquivo, ahora cómo lo salto, ahora cómo me agacho. Realmente creo que ahí empieza otro tipo de tarea que ya es, ok, ya tienes las herramientas. Estás rodeada de personas que lo están haciendo. Estás con los conocimientos que necesitabas para enfrentarlo. Claro. Y además, una de las cosas más maravillosas de esta situación es que tu mente, pues es la herramienta de trabajo más capaz que tienes para realizar todo esto. Y una de las ventajas que tiene tu mente es que la puedes reprogramar, ¿no? Por ejemplo, cambiar palabras negativas por palabras que signifiquen un reto o una solución. Por ejemplo, la palabra problema la podemos cambiar por situación, ¿no? O sea, el decir que tengo un problema puede ser negativo a largo plazo porque entonces te llenas de problemas, ¿no? Cambiémoslo por situación, ¿no? Salió esta situación, hay que arreglarlo, ¿no? Todo en positivo. Sí, sí, sí. O sea, el positivismo, mucha gente lo critica, a otra gente le gusta, pero es una forma neutral de ver las cosas, ¿no? No te genera la esperanza de ver si algo va a salir o no, sino simplemente es espero que esto suceda. Yo lo puedo llamar como ley de atracción. Ándale, también puede ser. Puede ser ley de atracción. Hay muchas cosas, hay muchos factores que le podemos nombrar. Cuando le llamas ley de atracción, es porque realmente estás deseando que se den las cosas. Entonces, si lo estás deseando, se te va a dar. Muchas veces las cosas que tienes que tener mucho cuidado con las cosas que le pides a la vida. Y cómo se las pides. Porque se los aseguro que la vida te da las cosas que le pides. Claro, sí, sí, sí. Y esto va mucho en función con los pensamientos. O sea, si yo todo el tiempo estoy pensando en negativo, bueno, pues obviamente voy a ver el mundo horrible y todo negro, ¿no? Claro. Pero si yo pienso en positivo, pues las cosas son mejores, ¿no? O sea, me levanto con más ganas, hago las cosas con más amor, le echo ganas a la vida y salgo adelante, ¿no? Yo con mi familia o mis amigos o lo que sea. Y es todo parte de este proceso. O sea, es un proceso a veces complicado en el sentido de iniciar. Pero una vez que inicias, ya estás en eso. O sea, te empiezas a enrolar en las actividades, empiezas a buscar formas de salir adelante, empiezas a entender cómo funcionan las cosas y se empieza a hacer una bola de nieve, como decíamos hace un momento. Se empieza a hacer una situación que se vuelve parte de tu vida. Y pues qué mejor que hacerlo de forma positiva, ¿no? En vez de sentirlo como una carga o un peso o algo así, ¿no? Y cuando te das cuenta, e inclusive en muy poco tiempo, pon tú 15 días desde que ya iniciaste, volteas a ver y dices, híjole, cómo he avanzado, ¿no? O sea, hace 15 días estaba escribiendo en una libretita y ahorita ya estoy compartiendo en Facebook, inclusive ya vendí algunas cosas, ya entendí que si cobro el envío, tiene que ser tanto, o en ciertas plataformas hay que dar el envío gratis, ¿no? Porque luego la gente no se motiva. Vas entendiendo esas cosas y lo vas volviendo parte de tu vida, de tu trabajo y les vas agarrando un cariño, ¿no? O sea, a tus experiencias y a tus nuevos hábitos y a tu reprogramación mental, ¿no? Sobre esta nueva forma de vida. Es un cambio. Y todo cambio trae incomodidades. Pero todo cambio es bueno. Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que le reprogramamos nuestro cerebro, como dices, y agarramos la energía de lo que queremos y efectuamos esa energía en lo que realmente estamos enfocados, en lo que es el negocio, el trabajo, porque estamos hablando de emprendimiento, pero igual no está mal estar en un trabajo.
pero donde realmente te guste estar en ese trabajo, donde te levantes y digas, ok, mi energía positiva la enfoco en el trabajo. Claro, no, y tomar en cuenta eso, ¿eh? En 9+1 no estamos peleados con trabajar para una empresa o tener tu emprendimiento. Los dos son formas muy válidas de vida y no tenemos ningún inconveniente con eso. O sea, es más bien, hoy el tema es el enfoque al emprendimiento, ¿no? En algún momento podemos platicar sobre trabajar para una empresa, que también pues, es una cuestión muy válida. O sea, no necesariamente siempre hay que ser emprendedor o así, ¿no? Hay empleos que son muchas veces como un emprendimiento, ¿no? O sea, hay gente trabajando para empresas que inclusive se dedican a formar emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo en esta vida. Y bueno, creo que podemos dar por concluida nuestra charla de hoy. Es nuestro primer podcast, no sean tan duros con nosotros. Tal vez si fuimos muy enredosos o podemos mejorar en algo, por favor, díganos. Nos encantaría Déjenos sus comentarios. saber. Déjenos sus comentarios, su like, su compartida. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Joaquín. Sí, nuestros patrocinadores son Magallanes International Trade Company, es una empresa especializada en importaciones, exportaciones, y lo maravilloso de esta empresa es que no solo hacen eso, sino que lo compaginan con el comercio electrónico. Entonces te generan toda la cadena de valor, desde la importación, exportación, la distribución digital hasta la entrega de tu cliente. Y también otro de nuestros patrocinadores es Express Pet Food. Es una compañía dedicada a la venta de alimentos para perritos y gatitos. Ellos venden a nivel nacional. Puedes entrar a su página expresspetfood.com. Y Biodiseño Querétaro, que se dedica a la fabricación y venta de materiales médicos como sondas nasoyunales, esponjas neuroquirúrgicas, mallas quirúrgicas, entre muchos otros productos que pueden ayudarte. Esto es todo por hoy y te invitamos a seguirnos en el siguiente podcast. Nosotros somos 9+1.